Durante la etapa embrionaria se definen nuestros órganos sexuales internos, ya sea femenino o masculino, dependiendo de la predisposición genética. Según sea el caso, se experimenta el proceso de ovogénesis o espermatogénesis. En la mujer, la ovogénesis es la secuencia de episodios en los cuales las ovogonias se transforman en ovocitos maduros. Este proceso de maduración comienza antes del nacimiento y termina después de la pubertad, continuando hasta la menopausia. Alrededor de la tercera y cuarta semana, las células germinativas primordiales aparecen en el saco vitelino, y es hasta la quinta semana cuando éstas migran hasta la zona donde se desarrollarán los ovarios, convirtiéndose en ovogonias. En este momento el embrión está diferenciado genéticamente como el sexo femenino 46XX. En este lugar, las ovogonias crecen para formar los ovocitos primarios. En un corte sagital del aparato reproductor femenino, podemos observar las diversas estructuras que lo componen: vagina, útero, salpinges y ovarios. Estas últimas son las gónadas femeninas en donde se lleva a cabo la maduración de ovocitos para que estos sean aptos para la fecundación. En el estroma ovárico podemos encontrar células reproductoras femeninas en las diferentes etapas de su crecimiento: folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo de Graf y por último el cuerpo lúteo. Este se encarga de producir progesterona durante la fase secretora del ciclo menstrual y luego involuciona para dar lugar al cuerpo albicans. En la niña recién nacida, cada óvulo está rodeado por una sola capa de células de la granulosa, conjunto al que se le denomina folículo primordial. Durante la niñez, se cree que estas células de la granulosa nutren al óvulo y además secretan un factor inhibidor de la maduración del ovocito, mismo que lo mantiene en su estado primordial, detenido durante todo este tiempo en la profase de la división meiótica 1. Después, tras la pubertad, cuando la adenohipófisis comienza a secretar folículo estimulante y leutinizante en grandes cantidades, los ovarios y algunos de sus folículos internos inician el crecimiento. La primera fase del desarrollo folicular es un moderado crecimiento del óvulo que aumenta de 2 a 3 veces su diámetro. A continuación, en algunos folículos se desarrollarán nuevas capas de células de la granulosa, denominándose ahora folículo primario, en los cuales observaremos además la formación de una zona pelúcida entre la membrana del ovocito y las células de la granulosa. Durante algunos pocos días, al comienzo de cada ciclo menstrual, las concentraciones de folículo estimulante y leutinizante secretadas en la adenohipófisis experimentan un aumento. Esas hormonas, sobre todo la folículo estimulante, induce la proliferación rápida de las células de la granulosa, con lo que la capa de dichas células se multiplica. Además, las células fusiformes derivadas del intersticio ovárico se agrupan formando varias capas por fuera de la granulosa, dando origen a una segunda masa de células denominada teca, la cual está formada por dos capas: la teca interna, compuesta por células que adoptan características epiteloides similares a las de la granulosa y desarrollan capacidad para secretar hormonas sexuales esteroideas adicionales, y la teca externa, la cual es una cápsula de tejido conectivo muy vascularizada que reviste al folículo en desarrollo. Tras la fase proliferativa inicial de crecimiento, las células de la granulosa secretan un líquido folicular que contiene una elevada concentración de estrógenos. La acumulación de este líquido hace que aparezca una cavidad o zona preantral. Conforme aumenta la secreción de líquido folicular por las células de la granulosa, la zona preantral va aumentando de tamaño hasta dar lugar al antro folicular. La presencia de esta estructura bien formada nos habla ya de un folículo maduro o de Graf. En este mismo podemos observar que el óvulo se encuentra en la periferia conectado con las células de la granulosa mediante la formación de una saliente denominada cúmulo óforo. Una vez que el folículo está completamente maduro, hace una saliente en la superficie del ovario llamada estigma, como consecuencia de las constantes protusiones sobre la superficie ovárica hasta que consigue romperla. A este proceso se le conoce como ovulación. El ovocito, tras la expulsión, solo está rodeado de la zona pelúcida y de células de la capa granulosa, dando lugar a la corona radiada.
Por tanto, las tecas quedan dentro del ovario para dar lugar al cuerpo lúteo y posteriormente al cuerpo albicans. Durante la ovulación, el ovocito primario culmina su primera división meiótica, dando el primer corpúsculo polar, saliendo del ovario como un ovocito secundario. Espermatogénesis. Como parte del funcionamiento del aparato reproductor masculino, se encuentra la espermatogénesis, la cual consiste en la formación de espermatozoides. Al hacer un corte sagital del testículo, observamos la estructura interna, en donde se encuentran los túbulos seminíferos, lugar donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Al hacer un corte que atraviese los túbulos seminíferos, podremos ver los túbulos seminíferos formados por las células de Sertoli y en donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Dichos tubos cuentan con una luz en donde estarán los espermatozoides formados. En el tejido intersticial encontramos a las células de Leydig, encargadas de la producción de testosterona, bajo el estímulo de la hormona luteinizante. Las células germinativas emigran desde el saco vitelino hasta los testículos, donde se convierten en células precursoras espermatógenas, llamadas espermatogonias. Las espermatogonias se ubican en la región más externa de los túbulos seminíferos y son células diploides capaces de reproducirse por mitosis, y solo una de las dos células sufrirá los cambios necesarios para la formación de espermatozoides. Esto ayuda a que no se agote el número de espermatogonias. La espermatogonia sufrirá cambios y se convertirá en un espermatocito primario. Este tiene la capacidad de entrar en meiosis, así pues sufrirá la primera división meiótica. Al final de esta será un espermatocito secundario. Después inicia la segunda división meiótica, que finalizará con la formación de 4 espermátides. Estas espermátides no están separadas por completo, y para ser un espermatozoide sufrirá cambios en un proceso denominado espermiogénesis. La compactación de la cromatina, aparición de un flagelo, pérdida del citoplasma, el cual es fagocitado por las células de Sertoli, y la aparición del acrosoma son los cambios que sufren, y una vez formado, el espermatozoide es liberado hacia la luz del tubo. El espermatozoide está compuesto por una cola, un cuello, una vaina mitocondrial y la cabeza. En esta última encontramos el núcleo y el acrosoma, el cual es un organelo en forma de saco que contiene enzimas que facilitan la fecundación. Los espermatozoides son transportados pasivamente desde los túbulos seminíferos hasta el epidídimo, donde se almacenan y maduran funcionalmente.
Ahora hablemos de las células de Sertoli. Estas son células de forma irregular. Su citoplasma se extiende desde la membrana basal hasta la luz del tubo. Envuelve a las células germinales en desarrollo, así como a los espermatocitos y espermátides. En los lugares donde no hay células se unen mediante complejos de unión. Las células de Sertoli se localizan alrededor de la circunferencia del túbulo y se encuentran unidas. De esta manera constituyen una barrera hematotesticular, es decir, las moléculas de la sangre deben pasar a través de su citoplasma antes de entrar en las células germinales. Asimismo, también forman una barrera para evitar el sistema inmunitario, evitando la destrucción autoinmunitaria del espermatozoide, y cumple la función de concentrar la testosterona en los túbulos. En la pubertad, la producción de la hormona luteinizante estimula las células de Leydig para la producción de testosterona, la cual es necesaria para concluir la división meiótica y para las primeras